Bueno, estamos encantados de cómo va la jornada de la mañana. La verdad que Leonardo, ¿verdad? Nos ha puesto un foco y un punto y cómo tenemos que ver la mirada, ¿no? Y qué mejor para tener esta última ponencia de clausura. Gracias. Eh, bueno, estamos cerrando el congreso. La verdad que llevamos un congreso en el que estamos emocionados, contentos. Hemos aclarado a lo mejor muchos términos. Creo que hemos revisado muchos aspectos de la técnica, de los valores y de lo que queremos. Así que lo mejor para cerrar esta etapa creíamos que era tener una ponencia en la que abarcáramos un poco esa agenda de futuro, ¿no? Las prioridades profesionales en la intervención y la defensa de los derechos en una sociedad justa. Para ello, qué mejor que tener a Marcos Zamora, antiguo presidente de AETAPI, justo la persona que me precede. Además, Marcos, bueno, pues es psicólogo, tiene muchísimas formaciones avanzadas, el máster de estudios avanzados del cerebro y conducta, es de neuropsicología clínica, de dirección y gestión, el de alta dirección. Es una persona tremendamente generosa, es una persona que representa al, a la perfección los valores de AETAPI. Yo creo que en él destacaría muchísimas cosas, pero me ha pedido que lo diga después. Así que os voy a dejar con la intriga y sí que deciros, bueno, pues que su compromiso, su técnica y su ética son admirables. Así que demos paso a Marcos Zamoras. Bueno, gracias, Rocío, por la presentación escueta y aséptica. Te lo agradezco para no empezar con la voz quebrada de inicio. Así que nada, agradecer primero al comité científico que haya tenido la amabilidad de darme esta sesión en esta agradable hora, ¿no? Ha dicho Rebeca antes. Efectivamente, gracias por pensar en mí para este momentazo. Agradecer a los que todavía estáis aquí, ¿vale? Especialmente a los que lo disteis todo anoche, que lógicamente hace esto un poquito más duro. Eh, Hace tiempo di en unas jornadas, una conferencia, y una persona con autismo al final se me acercó y me dijo, me hubiera venido bien que en cada transparencia hubiera puesto un relojito de cuánto va a durar esa transparencia, porque entonces cuando sale la transparencia decido si la voy a leer o me la vas a quitar en un momento que no me da tiempo a leer. Me pareció muy buena idea. No lo he hecho, lógicamente, porque o sea, no hubiera sido posible, pero sí que os anticipo para que hagáis un poco el cuerpo, ¿vale? Que mi presentación va a ser un poco más tipo presentación Susana Esteva, de mucha información para que la conozcáis y no tanto Carmen Márquez de una presentación sosegada y demás. Entonces, para que hagáis el cuerpo un poco, ¿vale? A cómo va a ser. He aprovechado también, porque esto, bueno, es una presentación que es la presentación de las maletas, con lo cual ya asumo que voy a ver gente circulando desde aquí a lo largo de la hora, lo asumo y cuento con ello. Y luego es una presentación un poco de reciclaje también, porque claro, uno tiene la sensación en la de clausura que ya se ha contado todo y que lógicamente va a ser bastante repetitivo lo que voy a contar. Entonces, dentro de que va a ser repetitivo, voy a intentar hacer las reflexiones pertinentes, pero es verdad que todo lo que voy a contar ya más o menos y de alguna manera se ha hablado, pero lo voy a hacer desde el enfoque de los profesionales. Y también quiero poner el foco también en todo lo que AETAPI ha hecho en estos años, ¿vale? Para, de alguna manera, actualizar los documentos que tenemos de referencia, reflexiones que hemos hecho, jornadas de reflexión interesantes, en valorar cuál es el perfil de los profesionales, cuáles son nuestras prioridades, cómo va cambiando un poco nuestras competencias y demás. Yo, como decíamos en estos días, soy de la generación del Congreso de Santander, ¿vale? Yo empecé en AETAPI en el Congreso de Santander, con lo cual llevo ya unos cuantos congresos en la espalda. He vivido y me he nutrido, lógicamente, como profesional de lo que es AETAPI, de esos momentos que luego viviréis con unos globos en la mano que nos hace a todos entusiasmarnos y ser parte de esto. He tenido la enorme suerte de poder aprender y reflexionar en jornadas de reflexión, y también he tenido la enorme suerte de participar como miembro de la Junta Directiva durante unos cuantos años, que ha sido para mí pues, un aprendizaje tremendo. En mi carrera profesional, y eso es un poco de lo que vamos a hablar ahí, también he aprendido mucho junto a las personas con autismo, personas de referencia que nos han hecho también cambiar, bueno, pues la forma que entendemos la profesión, la forma que la miramos y la forma en la que, bueno, pues
hemos ido prestando los apoyos y acompañando a las personas a lo largo del tiempo y hay personas que son, bueno, pues especiales en ese camino. Y también las familias, ¿no? Los que trabajamos en entidades de familias, pues hemos hecho nuestra profesión un poco de la mano de las familias y hemos tenido, creo que, la suerte de poder trabajar siempre desde el trabajo colaborativo, constante y permanente con las familias, que nos ha hecho, pues lógicamente, tomar decisiones de una manera, bueno, compartida y de otra manera, ¿no? De aquí surge mi matrimonio efectivo con la presidenta de mi asociación, de la que, pues lógicamente, hemos trabajado codo con codo mucho y somos, como todo matrimonio, pues con sus cosas buenas y sus roces, pero sin duda destaco que el movimiento asociativo y fruto de estos matrimonios ha generado un modelo de intervención colaborativo a lo largo del tiempo en el que las prioridades de las familias y en representación muchas veces de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Pues se ha combinado con bueno, pues el papel de los profesionales como técnicos y como, bueno, pues garantes un poco del conocimiento científico. Hay muchos otros matrimonios por aquí, ¿vale? Que también a lo largo del tiempo han consolidado ese movimiento asociativo que tenemos en nuestro país. Os reconoceréis, he puesto alguna foto de los que estáis por aquí, pero bueno, sois muchos y muchas los que formáis ese, creo, gran poder que el movimiento asociativo ha desarrollado en nuestro país y que bueno, creo que se han generado modelos de atención muy importantes. Luego también para mí muy importante ha sido mi trabajo en Autismo Sevilla, con todos los profesionales, que muchos de ellos están aquí, y de los que he ido aprendiendo a lo largo de los años, pues todo lo que sé, que hemos compartido, que hemos sufrido, que nos hemos reído, que bueno, entonces ahí digamos que se ha gestado prácticamente, bueno, pues todo lo que somos dentro de las organizaciones, trabajando de una manera colaborativa y de eso hablaremos también, que creo que es importante, ¿no? Bueno, vengo de Autismo Sevilla, yo creo que es una entidad que probablemente conocéis, acompañamos a personas con autismo a lo largo de toda su vida y bueno, pues como casi todos nosotros hemos tenido que ir cambiando lo que hacemos de forma permanente y seguimos cambiando porque la realidad que llama a nuestra puerta muchas veces es prácticamente cambiante día a día. Como más allá de dar apoyos y dar servicios, Autismo Sevilla siempre ha creído, y de eso también voy a hablar un poco aquí en el rol de lo que como profesionales creo que tenemos que ser, una entidad que se ha implicado mucho en la formación, asesoramiento y seguimiento de otras personas, de otros centros y de otras instituciones para que realmente el conocimiento del autismo sea algo que traspasa las paredes de un centro en concreto y que realmente sea un conocimiento bueno, generalizado y compartido. ¿De dónde venimos? Bueno, pues cuando yo nací, justo ese año, fue el congreso, uno de los primeros congresos internacionales que se organizaban en España. Y bueno, pues en el índice de ese veis cómo estábamos entonces, ¿no? Donde se hablaba todavía de psicoanálisis, donde se hablaba de experiencias terapéuticas de inserción escolar, ¿no? O sea, bueno, la terminología y de dónde venimos, pues lógicamente y afortunadamente en toda mi vida ha cambiado muchísimo. Y bueno, y AETAPI también ha cambiado, ¿no? AETAPI, el acrónimo de AETAPI, ¿vale? Que lo conocéis todo, pero que es Asociación Española de Terapeutas de Autismo y Psicosis Infantil. Ya, bueno, este era su primer boletín, en 1983 está ETAPI, pero bueno, yo creo que como todas las buenas marcas, ¿no? Yo creo que nos reconvertimos, ¿no? Somos un poco como la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola también empezó con una orientación terapéutica, ¿vale? En sus inicios como medicinal, como terapéutica, pero lógicamente, al igual que a ETAPI, la Coca-Cola se ha convertido en algo fundamental en nuestras vidas, que es la chispa de la vida y que siempre, igual que a Etapi, no hace que las cosas vayan mejor con Coca-Cola. Y a Etapi es de esas cosas que hacen que los profesionales nos vaya también mejor la vida, ¿vale? ¿Qué referencias tenía cuando yo empecé? Bueno, pues las referencias, había ya una carta de derechos para las personas con autismo. Teníamos el libro de Petete, todos, que era prácticamente nuestra Biblia, que leíamos, releíamos, volvíamos a leer porque era prácticamente lo único que había publicado. Y por supuesto, estaba ETAP. Y en ese libro se hablaba, y por el maestro de todos los maestros, ¿no? Ángel Rivier, que en ese momento se definía como los principios regulativos de la terapia, ¿no? Es decir, en esos términos se entendía un poco el rol y lo que hacíamos los profesionales, lógicamente, pues centrado en cuál era nuestra intervención directa aplicada con los niños y las niñas
con autismo, y también teníamos, bueno, pues un documento y un decálogo para los profesionales que, por supuesto, que sigue estando más que vigente, de nuestro querido también Theo Peters, ¿no? Que nos decía cómo tenía que ser esa forma de ser profesional del autismo, ¿no? Con los retos, con las dificultades y de una manera absolutamente deliciosa. Bueno, pues en ese decálogo Theo Peters nos planteaba qué es la profesión del autismo. Esos eran un poco los referentes. Muchas cosas han cambiado, como decía. Los maestros siguen vigentes, por supuesto, pero muchas cosas han cambiado a nuestro alrededor. Todo pivota y es el lema del Congreso y el punto de inflexión del Congreso, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, con una serie de principios que, como decía Carmen el primer día, en realidad, bueno, pues son cosas que ya estaban en muchas convenciones, en los derechos humanos, es decir, ¿qué viene a aportar la Carta de Derechos? Al final, la Convención de Derechos. Al final habla sobre todo de apoyos y de ajustes razonables, ¿no? Y yo creo que en esos apoyos y ajustes razonables donde estamos los profesionales para, bueno, ver como profesionales cómo tenemos que ser, estar, cómo tenemos que formarnos para ser los ajustes razonables que necesitan en muchos casos las personas en el acompañamiento de sus vidas. Ha habido muchos cambios en cuanto a la concepción del autismo. Este año se cumplen 100 años desde que Sukareva vio a la primera persona que entró en su consulta que luego dio un diagnóstico de autismo y lo publicó en los artículos del 25 y del 26, ¿vale? Con lo cual han pasado 100 años desde que alguien ve a una persona con autismo que luego se le identifica como autismo y en todo este tiempo han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Hemos pasado, lógicamente, de un modelo muy clínico a un modelo, digamos, que se ha ido abriendo, pero dentro de la concepción del autismo como trastorno, a un enfoque y a una mirada al autismo bueno, pues mucho más social, donde hoy ahora hablaremos un poco del concepto de la neurodivergencia. Y ayer Peter también nos decía un poco ese equilibrio que tenemos que tener también entre entender las necesidades y entender el autismo como un superpoder, ¿no? Donde ponemos el equilibrio un poco, y esa reflexión creo que era interesante y creo que nos la tenemos que hacer también para no perder de vista, bueno, pues que tenemos que cubrir y atender a una serie de necesidades, ¿no? El concepto de neurodiversidad esta mañana se habla un poco y bueno, más allá de los términos sí que quiero sobre todo reflexionar sobre el fondo, ¿no? Bueno, pues nos habla de que el autismo puede definirse como una parte natural y valiosa, ¿no? De la experiencia humana y que, bueno, la capacidad de prosperar pues depende de la interacción entre el individuo y el contexto, ¿no? El movimiento de la universidad es de neurodiversidad y independientemente de la tecnología, yo creo que de la terminología, perdón, yo creo que nos ha abierto un poquito los ojos y nos ha hecho hacer un pequeño cambio de mirada, muy centrado y asentado en los derechos de las personas, ¿vale? Y bueno, pues centra en conceptos como la inclusión, la autonomía, el derecho a las adaptaciones y a los apoyos, el acceso equitativo a la comunidad y una calidad de vida satisfactoria, ¿vale? Pone encima de la mesa, bueno, el concepto de la doble empatía, ¿no? Y la necesidad que se nos pide a las personas que apoyamos a personas con autismo de generar esa empatía hacia las personas y que probablemente todo fluiría mucho más si tuviéramos los que estamos alrededor de las personas con autismo esa empatía necesaria para entender verdaderamente cuáles son las necesidades, ¿no? Rosa Ventoso, en un artículo maravilloso que tiene del 2006, decía: hace tiempo que comprendí que debía compensar tu dificultad para sentir empatía con un exceso de la mía. Como siempre, los maestros, antes ya de ponerles nombres a las cosas, ya nos referían conceptos fundamentales, ¿no? Y esa implicación que tienen todos los movimientos de la neurodiversidad, que ya se ha hablado aquí y que tampoco me voy a extender, ¿no? De la importancia de partir todo a partir de la experiencia vivida por las personas autistas, ¿no? Y de ser capaces de escuchar, de darles voz y que realmente todo pueda, de alguna forma, partir de las necesidades reales y en primera persona que puedan tener. Y para eso hemos desarrollado pues, todas las herramientas posibles para intentar tener su opinión, a veces con personas de apoyo, a veces directamente, pero es algo que como profesionales a todos nos ha preocupado a lo largo del tiempo y ha sido una constante en nuestra profesión.
¿Qué nos piden las personas autistas y las familias a los profesionales? Cuando les hemos preguntado desde AETAPI, hemos hecho algunos estudios y algunas jornadas de reflexión. En el anterior congreso se presentó una jornada de reflexión que se hizo online en ese momento, porque estábamos como estábamos, con un grupo de personas en el espectro del autismo, ¿no? Y salieron una serie de conclusiones. Las conclusiones las tenéis como documentos de apoyo en la página de AETAPI. No me voy a extender, pero sí que AETAPI se interesó por conocer qué le pedían las personas a la organización y a EDAP y qué nos pedían como profesionales, ¿vale? Y sin extenderme en todas las conclusiones, sí que yo tuve la suerte además de participar y sí que me quedé con una clave que para mí me resultaba importante. Y ellos pedían, ¿no?, que teníamos que dar un cambio de los apoyos terapéuticos, ¿vale?, a los apoyos para la vida, ¿vale?, para ayudarles a gestionar su participación en aspectos de la vida diaria donde ellos eran donde estaban teniendo verdaderas dificultades y que muchas veces nos estábamos quedando en apoyos terapéuticos una vez por semana de una manera muy estructurada y desde una perspectiva muy psicológica en ocasiones, y al final ellos pues tenían necesidades para gestionar cuando les llega una multa, para pagar la factura, y en eso es lo que generaba en muchísimas ocasiones dificultades sociales, y si ya en determinados momentos pues eso se incorporaba el elemento social, pues todavía más, ¿no? También AETAPI hizo un esfuerzo a través de un trabajo del grupo de la mesa de familias por también saber qué nos piden las familias de las personas autistas. Y bueno, un grupo de trabajo que lideró Pilar Pozo, que hizo dos estudios, uno para conocer la perspectiva de los profesionales de cómo debía ser el marco de colaboración de las personas, o sea, de los profesionales con las familias, preguntando a los profesionales y preguntando a las familias. Hicieron un estudio que luego fue publicado en Siglo Cero y que, bueno, pues valoró en el caso del estudio con las familias, con 121 familias, pues cómo eran esas dimensiones que podían bueno, ser positivas a la hora de establecer cómo debía ser la relación de las familias con los profesionales, ¿no? Todo esto basado en los principios de colaboración, y era un poco el objetivo del estudio, refrendar un poco el modelo de colaboración familia profesional, con bueno, pues una serie de competencias que las familias, ¿vale?, creen importante a la hora de entender la relación que tenemos que tener como profesionales con las familias, ¿no? En relación a la comunicación, al compromiso, a nuestra competencia profesional, al respeto, la confianza, la igualdad o el apoyo que tenemos que dar a las personas, ¿vale? ¿Cómo han ido cambiando los modelos y los paradigmas dentro bueno, de estos últimos años? Y un poco han alimentado la convención y en paralelo se han ido desarrollando en el tiempo. Se han comentado muchos, simplemente los voy a prácticamente pasar de puntillas, ¿vale? Porque todo esto se ha comentado, pero bueno, el desarrollo de los servicios ha ido cambiando, ¿no?, a lo largo de este tiempo, y han ido cambiando también sobre quién toma las decisiones sobre la vida de las personas, sobre sus planes de apoyo, ¿no? Y hemos pasado desde los especialistas profesionales a los equipos, a que sea la persona con sus círculos de apoyo en modelos de planificación centrada en la persona, donde se toman las decisiones importantes y vitales para las personas. El modelo de calidad de vida, pues lógicamente se ha convertido ya en cómo ya cambiamos la mirada un poco a pensar en una serie de indicadores que realmente sean valiosos, importantes y que sean individuales y que sean considerados resultados personales de las personas. Y esto lógicamente no se hizo desde hace tiempo, independientemente de que las medidas o no las utilicemos más, pero sí que nos produjo a todos los profesionales también un cambio de mirada a la hora de saber que estamos trabajando para la vida de la persona en su conjunto, y que hay cuestiones que eran importantes y que igual estábamos dejando de mirar o lo estábamos mirando de una forma más secundaria, ¿no? Todo el modelo de apoyos, ¿vale? Y ahí, como decía al principio, nos pone a los profesionales como apoyos, ¿vale? Y entonces sabemos que en función de los apoyos que tenga la persona, pues va a tener más o menos necesidades, más o menos discapacidad y demás, ¿no? Y la importancia del contexto. Todos estos modelos empiezan a poner el foco en el contexto, en lo que pasa alrededor de la persona y no en su propia condición. Y eso nos ha hecho que, lógicamente, transformemos nuestra forma de entender los servicios y también nuestra forma de entender nuestro papel y nuestro rol. El modelo de ciudadanía compartida, ¿no?, que también, bueno, pues nos insta a que tenemos que
que buscar la participación de las familias y su contribución, ¿no? Que las personas sean bueno, miembros de una sociedad en la que contribuyen, en las que son importantes y en las que su presencia es significativa en la relación con los demás. Los modelos y prácticas también centrados en las familias también nos han ido cambiando nuestro rol como profesional en relación a las familias, ¿no? Pasamos de un modelo en el que nosotros orientábamos, decíamos lo que había que hacer, éramos los expertos a los que la familia confiaba, a un modelo en el que, bueno, pues hay una relación equitativa de colaboración, donde el profesional aporta un conocimiento, ¿vale? sobre más técnico, pero la familia aporta el conocimiento sobre su hijo, ¿no? Y el modelo ya nos hace que ya seamos profesionales, que lo que nos dedicamos sobre todo más es a la parte de capacitar, empoderar, desde esa confianza que tenemos en la relación con la familia y que generamos confianza y damos confianza, ¿no? Como nos contaba ayer un poco María Díez también en el trabajo que están haciendo dentro del modelo de Enver allí en San Juan de Dios. También los modelos de atención temprana, ¿vale? En los últimos años nos han hecho también reflexionar sobre nuestro rol como profesionales, ¿no? Y hemos ido avanzando también en cuál es ese rol, ¿no? Pasando por diferentes, digamos, marcos de entender la interrelación entre los profesionales, desde modelos multidisciplinares a interdisciplinares, a transdisciplinares, y donde, bueno, cada persona hacía lo suyo de una forma, digamos, independiente. Cada vez nos íbamos relacionando más, íbamos coordinando, hasta que ya tenemos modelos en que hay profesionales más de referencia, que son los que de alguna manera lideran, y tenemos que trabajar de una forma mucho más colaborativa entre todos y cada uno de los perfiles que trabajan alrededor, en este caso del niño y de la niña, pensando en atención temprana, pero sí que es un modelo que lógicamente también se va extendiendo a otros ámbitos de trabajo y que bueno, pues nos habla de la importancia de tener un profesional de referencia para la persona y para la familia, y la necesidad de que un profesional de referencia pues establezca una red de relación y de contactos con el resto de los profesionales, ¿no? ¿Qué implicaciones profesionales tienen el marco de los derechos para nuestro día a día y para nuestra práctica? Bueno, aquí me siento un poco como un cura, ¿vale? Porque es verdad que os voy a dar un sermón sobre lo que tienen que hacer los profesionales en el ámbito de los derechos a las personas que probablemente que estáis aquí sentados sois los que sois precisamente los referentes en este país en cuanto a buenas prácticas en todo esto. Pero bueno, lo dejaré dicho y que sirva a modo de reflexión, ¿no? Hay una serie de principios que deben guiar la intervención, más o menos, que se extraen de la convención, ¿no? Y que, bueno, se han ido comentando a lo largo de estos 3 días, ¿no? Y que ya, bueno, pues establecen cosas que son compartidas desde hace tiempo, ¿no? Que los apoyos y las intervenciones tienen que ser personalizadas y centradas en la persona, que tenemos que generar modelos inclusivos y accesibles, que las intervenciones tienen que estar basadas en la evidencia, que tenemos que buscar siempre modelos que sean participativos y colaborativos, ¿vale? Que sean promotores de la autonomía, que busquen la sensibilización y la formación, y de esto hablaremos ahora un poquito más en profundidad, y que tengan un enfoque centrado en el bienestar, ¿vale? En el bienestar de las personas desde el punto de vista físico, pero sobre todo y especialmente del emocional y psicológico, entendiendo el bienestar de la persona como esa calidad de vida o ese enfoque del que hablábamos antes. Hay un documento de AETAPI al que quiero traer aquí porque, bueno, no podemos ver en detalle, pero sí que os lo referencio para que lo busquéis, porque es un trabajo que hizo un grupo hace ya varios años a partir de la convención para reflexionar sobre cuáles eran las implicaciones de los profesionales en la práctica a partir de la convención. Este grupo, que lideró José Luis Cuesta y Ruth Vidriales, hicieron una reflexión sobre cada uno de los derechos, qué es lo que quería decir, en qué situaciones se vulneraban con frecuencia este derecho y cómo implicaba, o qué implicaciones tenía en la práctica profesional, ¿vale? Y cómo podíamos hacer para promover cada uno de los derechos. Está colgado en la página de AETAPI, así que os animo a que os lo descarguéis, porque de forma exhaustiva va derecho por derecho, haciendo propuestas de buena práctica sobre cómo podemos nosotros promover cada uno de los derechos de la Convención. Estos se seleccionaron los derechos que pudieran ser más significativos para nuestra profesión en relación al colectivo de personas a las que acompañamos, y se hizo pues esa batida, y creo que
por lo menos a nosotros en nuestra organización, ha sido siempre un documento que hemos tenido de referencia para nutrir un poco, sobre todo, todos los trabajos de la ética y que ahora hablaremos un poquito de ella, ¿vale? El marco de los derechos, y yo para mí como resumen, ¿no? Implica cambios profundos a la hora de entender nuestro rol como profesionales, nuestras competencias y en lo que nos tenemos que formar y fundamentalmente nuestro compromiso ético, ¿vale? O sea, el tema de los derechos nos interpela a que tengamos un compromiso ético y que todo eso se traduzca a través de los valores que cada uno tenga en el seno de su organización. Ahora los veremos. Y los de AETAP y cómo eso se puede traducir en acciones y digamos, centrado en cómo son esos apoyos y ajustes razonables que, como decíamos antes, somos los profesionales en relación a las personas. Y esta convención también ha reorientado un poquito los objetivos, ¿vale? Los que tenemos que mirar y todo el concepto también que hablábamos antes un poco de neurodiversidad, probablemente y en el seno de los derechos nos tenga que cambiar un poco la perspectiva de los objetivos que tenemos como profesionales por áreas, ¿no? En el ámbito de la investigación, ¿no? Algunos grupos que han hecho una reflexión sobre por dónde tienen que cambiar los objetivos, ¿no? Las preguntas que nos hacemos probablemente en el ámbito de la investigación también tendrán que cambiar, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos eliminar barreras sistémicas para las personas autistas en lugar de cómo podemos cambiar a las personas autistas para que encajen, ¿vale? en los sistemas existentes. Y los resultados que medimos también tendrán que cambiar. Por ejemplo, un mayor bienestar, ¿no? Como nos decía Carmen el otro día en los estudios de evidencia, ¿no? Que realmente el bienestar emocional de las personas no es una variable a estudiar en los estudios de evidencia científica, ¿no? En lugar de, bueno, pues todos los indicadores que se buscan en clave de reducción de los rasgos autistas, de la mejora de habilidades sociales y demás, pero no centrados en el bienestar, ¿no? En el ámbito de la educación, bueno, pues hacen propuestas que en relación a los objetivos de apoyo educativo, como por ejemplo fomentar el interés personal y la inspiración para el aprendizaje a través del compromiso y la expresión centrados en el alumno, o como cambiar también un poco las medidas de progreso, ¿vale? Valorando no solo lo estrictamente académico, sino resultados que tengan un poco de sentido en la vida de los alumnos y alumnas cuando progresan en el ciclo formativo. Dentro de la clínica también los objetivos probablemente se tengan que reevaluar. Nuestra conceptualización de los casos, a veces se ha hablado también a lo largo del Congreso, basado en la importancia del trauma, que para muchas personas bueno, pues le acompaña y que tiene que ser abordado de una manera específica y profesional y profesionalmente, y en los puntos fuertes de la persona, ¿no? En lugar de solo centrarse en los déficits. Nuestros objetivos de tratamiento también deben estar impulsados siempre por los deseos del cliente, centrados en promover el bienestar tal y como lo define el cliente y en los términos que ellos lo valoren. Nuestro enfoque con los clientes tiene que estar centrado en el tratamiento de las dificultades concurrentes y aumentar la funcionalidad en lugar de tratar solo y exclusivamente el autismo en sí mismo, ¿no? Que es una de las cosas que nos han pedido las personas de una manera clara y directa. Y utilizar un modelo colaborativo de establecimiento de objetivos, como la toma de decisiones compartida con los clientes, ¿vale? Si procede, y con sus cuidadores en el caso de que las personas, bueno, pues no puedan trasladarlos de una manera más directa. ¿Qué necesitamos aprender para ser un buen profesional del autismo? ¿Vale? Pues muchos de los que estamos aquí empezamos a leer los libros de referencia, tuvimos que estudiarnos todas las teorías en profundidad, aprendimos mucho sobre el desarrollo infantil, nos hemos formado y nos hemos certificado en todo lo que ha ido pasando por aquí en materia de autismo y todas las retaíla de programas de intervención individualizados y demás, así como otros enfoques y libros y programas que ha ido pasando por ahí y nos hemos ido formando. Pero este camino formativo es un camino que no está al alcance, ¿vale? De probablemente la inmensa mayoría de los profesionales que necesitamos en el ámbito del autismo, ¿vale? Yo creo que es compartido por muchas de las personas que estamos aquí, que trabajamos en entidades, que nos cuesta mucho encontrar a profesionales formados, a profesionales que quieran seguir ese camino de formación complejo que muchas veces les pedimos, ¿vale? Entonces, bueno, creo que tenemos que cubrir de alguna manera o ajustar los procesos de formación a la realidad
que tenemos ahora y probablemente, bueno, pues tengamos que buscar formas de formar en las que podamos enganchar a esas nuevas generaciones que ahora pues les cuesta probablemente sintonizar con la forma en la que nosotros nos hemos formado durante todo este tiempo, ¿no? O con la intensidad con la que nosotros nos hemos formado a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, es una reflexión que yo creo que en todas las organizaciones estamos haciendo porque tenemos una crisis evidente de captación de talento y de renovación bueno, pues de la rotación de los profesionales, ¿vale? El conocimiento, y yo creo que una de las máximas que todas las guías de buena práctica establecen, ¿vale? Que toda formación en autismo tiene que partir del conocimiento profundo de cada persona autista, ¿no? De las características nucleares que entendemos que tiene por su diagnóstico, pero ir más allá, como nos comentaba Susana Esteva el otro día, que tiene que ir más allá de un simple diagnóstico, de unas simples características. Tienen que ir orientados a conocer ese perfil neuropsicológico completo, que es el que nos da toda la información de cómo es esa persona. Y es importante que eso se individualice a la persona, es decir, que todo eso no sea simplemente una serie de características, sino que sea una evaluación individualizada de cada una de las personas, que esté centrado también, como se ha dicho, en las fortalezas y en las habilidades destacadas, y luego que también podamos hacer una evaluación de ese perfil adaptado al contexto y los apoyos que tienen las personas y cómo ese perfil, ¿vale? Se presenta en una persona que está en un entorno, que está en un determinado contexto y cuál es su interrelación con él. Se hablaba del tema de la interdependencia, que yo creo que se nos ha quedado a todos ya como unos deberes que nos llevamos en la mochila de ahora en adelante, pero sí que la importancia de la persona en relación con su contexto para nosotros ahora mismo es básico y fundamental. Yo siempre me gusta poner este ejemplo de Temple Grandin, ¿no? Cuando se habla del conocimiento del autismo, ¿no? Porque muchas veces, hasta que no conocemos exactamente lo que una persona está, digamos, procesando de una determinada situación, no sabemos cómo ayudarla, ¿no? Y siempre me gusta este ejemplo de Temple Grandin, ¿no? Que dice que aparentemente tiene una dificultad social de abrazar a los demás, pero cuando nos cuenta profundamente qué hay detrás de todo eso, lo que nos dice es que son problemas más sensoriales, problemas de impredictibilidad de lo que va a pasar, problemas con la cantidad o no de presión que tiene en un abrazo y nada tiene que ver con una dificultad social, ¿no? Entonces, hasta que realmente no profundizamos en eso, no somos capaces de ayudarle. Y hasta que realmente no conocemos todo eso, realmente tampoco sabemos cómo aplicar todas las técnicas. Muchas veces sabemos que si no tenemos un conocimiento profundo de lo que puede estar pasándole a una persona, no sabemos para qué estamos utilizando determinados tipos de ayudas o de apoyos y demás. Y bueno, el caso de la agenda como un caso prototípico. Hay otro documento que también simplemente os refiero para que lo reviséis, que está publicado en el libro de Todo sobre el autismo, que es la propuesta para la planificación de servicios y programas para personas con trastorno del espectro del autismo. Es un producto de la casa y por eso lo quiero promocionar y recomendároslo para que lo leáis, porque es una guía de lo que debería ser un servicio para personas, un apoyo para personas con autismo, y ahí se refiere cómo debería ser una intervención especializada en autismo, un poco emanando de todas las guías de evidencia científica, y bueno, lo tenéis en la web para que os lo descarguéis y bueno, no le quiero dar ahora más. Lo que está claro es que nos tenemos que formar en autismo, por supuesto, y en ese conocimiento, eso yo creo que es imprescindible para cualquier profesional que se dedique al autismo, pero en el marco de los derechos y en el marco de los cambios que hemos visto a lo largo de los últimos tiempos, nos tenemos que formar en otras cosas, además del autismo, y tenemos que incorporar a nuestra mochila de competencias una serie de competencias para dar una respuesta a lo que nos están pidiendo las personas y las familias en el ámbito de los derechos. Tenemos que desarrollar, lógicamente, empatía y sensibilidad para comprender realmente lo que puede estar pasando, pero sobre todo para tener una escucha permanente y digamos, con otra mirada sobre lo que necesitan las personas. Por supuesto, el conocimiento específico, habilidades de comunicación, porque nosotros vamos a trabajar en red con mucha gente, vamos a trabajar con muchas personas a las que tenemos que coordinar, a las que tenemos que formar,
a las que tenemos en muchos casos que persuadir para que cambien su forma de relacionarse con las personas con autismo, y eso es fundamental, ¿no? En ese trabajo en equipo, ¿no? Que como decíamos antes van avanzando los modelos de relación entre los profesionales, ¿no? Desde esa multidisciplinaridad hacia los modelos de transdisciplinaridad que tenemos ahora, la flexibilidad y la adaptación. Trabajamos en el contexto, y en el contexto todo es cambiante, ya no hay zonas de confort de un profesional en su sala con todo controlado, ya trabajamos en lugares donde todo cambia, todo fluye, y tenemos que tener una gran capacidad de adaptación, con lo que eso supone a la hora como profesionales también de gestionar, bueno, pues el estrés que puede suponer todo ese tipo de cosas, ¿no? Es imprescindible una capacitación en derechos, ¿vale? Y cuando hablamos de derechos también, bueno, pues hablamos de ética y hablamos de la implantación de la ética a los valores. Hay que hacer permanentemente una evaluación de nuestras prácticas, de nuestros resultados y del impacto de lo que hacemos en las personas, ¿vale? Y necesitamos grandes dotes de liderazgo, de iniciativa y de innovación, porque nosotros como profesionales vamos a ser siempre el motor del cambio de la vida de las personas, ¿vale? Y de sus círculos y de todo el entorno que esté a su alrededor, con lo cual necesitamos imprimir de alguna forma un cierto liderazgo en todo el círculo de personas que está alrededor. ¿En qué ha cambiado nuestra práctica? Hay nuevos retos y nuevos roles, lógicamente, en los que ya hacemos cosas también bastante diferentes a lo que veníamos haciendo. Como decíamos, coordinamos personas y profesionales con diferentes perfiles y en diferentes entornos. En muchos momentos somos mediadores sociales cuando, aparte de trabajar con una familia, vamos al colegio, vamos a la piscina, vamos a muchos sitios para intentar de alguna manera, en muchos casos, persuadir a otros profesionales de que tienen que implicarse de otra manera, adaptar y demás. Formamos y capacitamos. Mucho tiempo lo invertimos en estar capacitando y formando a familias, a otros profesionales, y es buena parte del trabajo que hacemos. Al final, para que un niño esté bien una niña en diferentes contextos, tenemos que formar al entorno, ¿no? Empoderamos a las familias desde el modelo que hablábamos de colaboración. Facilitamos la participación de las personas, tenemos que ir generando oportunidades alrededor de la vida de la persona y generando los entornos para que esa persona pueda participar. Les tenemos que dar voz y tenemos que, como profesionales, generar a su alrededor todos los espacios posibles para que los lugares en los que estén puedan escuchar en primera persona la voz de las personas con autismo y darles la representatividad bueno, que la Convención también les reconoce. Tenemos también la necesidad de generar espacios amigables como profesionales, es decir, ir adelantándonos en el camino a por dónde va una persona con autismo para ir pudiendo generar que esos entornos y esos espacios sean amigables, la necesidad de evaluar, de monitorear todo lo que hacemos y un compromiso también, creo, individual como profesionales, de sensibilizar a la sociedad y a donde estamos, ¿no? Lo hacemos constantemente, pero es verdad que tiene que ser uno de los objetivos si queremos realmente que las personas autistas puedan estar adecuadamente incluidos en su entorno, y ese rol también como profesionales y bueno, como organizaciones también nos toca. Saco este concepto que Marga Cañadas nos traslada en muchas ocasiones, el concepto de la andragogía, ¿no? Porque es verdad que nos hemos formado mucho en cómo, eh, eh, de cómo enseñamos a los niños y las niñas, en cómo enseñamos a las personas con discapacidad cuando son mayores, pero no nos hemos formado mucho en cómo enseñamos a los adultos. Y nuestro trabajo últimamente va mucho de enseñar adultos, ¿vale? De enseñar a familias adultas que no tienen discapacidad, enseñar a otros maestros, enseñar a otros profesionales y, bueno, pues como dicen los modelos que comento de la andragogía, la mirada, el enfoque y la forma que tenemos de formar a los adultos es diferente a los niños y probablemente tendremos que hacer reflexiones en ese sentido para formar de otra manera. ¿Y cómo debemos ser como profesionales? Y lo que nos marca cómo debemos ser como profesionales, y probablemente en el contexto de los derechos esta sea la parte más importante, están los valores, ¿vale? Los valores, bueno, no me excedo porque ya Agustín lo ha comentado, pero sí que son los principios y creencias fundamentales en las que asentamos nuestros comportamientos en el día a día.
es la base de la acción ética. Hemos tenido la suerte de contar con un maestro para abrir el congreso que nos ha sentado las bases de lo que entendemos por dignidad, ¿no? Y que debe marcar buena parte de nuestras actuaciones. Y bueno, lo que nos guía en la ética es el deber ser, ¿vale? Y lo que conforma también la cultura de las organizaciones, ¿no? Y cómo esos valores poco van modelando lo que somos, la forma que tenemos de hacer las cosas y lo que nos identifica como profesionales, ¿no? Y por eso la revisión de los valores de AETAPI para nosotros es tan importante, porque pone en palabras lo que nosotros llamamos que es ser de AETAPI, ¿no? Y entonces eso es lo que imprime de alguna manera el carácter y la forma de ser y la forma de comportarnos, ¿no? Y todo eso tiene que, al final, traducirse en algunas buenas prácticas que está en el camino de lo que quiere hacer AETAPI con la actualización de los derechos, de los valores, perdón, y que, bueno, estos son los valores en los que va a trabajar AETAPI en las próximas fases, precisamente para pasar a documentos más aplicados. Yo traigo simplemente bueno, la práctica que hemos hecho en nuestra organización por la importancia precisamente que le damos a los valores como pilar fundamental en el comportamiento de los profesionales, ¿no? Que a través de los valores que identificamos y revisamos en un proceso como colaborativo y participativo, donde toda la organización dio su punto de vista, pues diseñamos nuestros propios valores. Los tradujimos en un código de ética, los intentamos sobre todo explicar porque no es una tarea fácil, ¿no? Los tradujimos a lectura fácil, a lenguaje claro, para que pudiera llegar a toda la organización y que los valores fueran algo transversal. Y elaboramos un código de ética que lo que planteaba era pues, generar una serie de buenas prácticas y riesgos éticos vinculados a cada uno de artículos de los deberes vinculados a cada valor, para que se aterrizara en cosas concretas, ¿vale? Que en el día a día los profesionales se podían ver reflejados de cómo podían, de alguna manera comentar un determinado valor o cómo podíamos estar muchas veces, como sabemos, sin saberlo, pudiendo vulnerar alguno de los derechos de las personas con los que trabajamos. Y para desplegar un poco todo ese ámbito de la ética, pues desde nuestra organización apostamos por generar espacios de reflexión ética, ¿vale? Dentro de un modelo deliberativo en el que nos formamos para que cualquier situación ética que nos genera conflicto podamos dentro de los equipos hacer una revisión, una reflexión y que el mero hecho de que entre los profesionales en términos de ética y en términos de valores podamos poner encima de la mesa las cosas que nos preocupan y que nos inquietan desde el punto de vista de cómo hay que hacer las cosas, pues esos espacios de reflexión hace que se naturalice la reflexión, que aprendamos más sobre valores y que esa cultura de la organización en base a los valores pues cada vez se asiente un poquito más. Bueno, la formación especializada de los profesionales, yo la entiendo como un derecho de las personas, es decir, las personas autistas para ejercitar sus derechos deben tener al lado un profesional que esté adecuadamente formado, ¿vale? Eso para mí es una cuestión clave y así se lo trasladamos muchas veces a la administración pública cuando hablamos con ellos, es decir, que garantizarle que un niño cuando está en el centro educativo tenga al lado un maestro que esté bien formado en autismo es un derecho que él tiene y la responsabilidad de las instituciones es formar adecuadamente a esos profesionales para que puedan dar una adecuada atención. Empezábamos también el congreso con la estrategia española y hay en la estrategia un ámbito, una de las líneas, la 4, que es una de las líneas transversales, que habla de la formación de profesionales, ¿vale? Bueno, aunque es una estrategia muy genérica, pero yo creo que dice cosas muy importantes de cómo tiene que ser esa formación, ¿no? El desarrollo profesional debe incluir formación continua, apoyo técnico y entrenamiento, grupos de aprendizaje en la comunidad y medidas de evaluación, ¿vale? Y esta es la parte que a mí me parece más importante, que yo creo que muchos de los que estamos aquí, bueno, pues le ponemos interés y nos cuesta mucho desplegar procesos formativos. Dice, porque que la formación eficaz debe incluir formación práctica, retroalimentación y mentorización de seguimiento y evaluación. Es decir, los cursos, todos sabemos que están bien, pero si no hay un proceso de práctica, de mentorización y de seguimiento de las personas, es imposible que un profesional adquiera las competencias que debe de tener. También que debe ser accesible y que, lógicamente, en el mundo en el que estamos, pues se tiene que facilitar que los profesionales lo puedan hacer. ¿Cuál es la realidad de los profesionales actuales? Bueno, pues la inmensa mayoría de los profesionales del autismo, ya vimos ayer en la asamblea que no ponen su edad cuando rellenan su formulario, con lo cual intuimos que están
en la parte alta de la pirámide. Pero bueno, la realidad de los que estamos aquí, de la inmensa mayoría de los profesionales del autismo, somos profesionales con bastante experiencia, con bastante formación y muy comprometidos. Pero la necesidad de profesionales que tenemos ahora no encaja con la realidad de los profesionales del autismo. Es decir, la inmensa mayoría de los profesionales que nosotros necesitamos en nuestras organizaciones no están en AETAPI, ¿vale? Y los currículums que nos llegan no son de gente que estén en AETAPI, con lo cual tenemos que ir a una realidad de formación un poco diferente. ¿Cuál es la realidad de la formación ahora mismo? Desde nuestro punto de vista, hay un gap entre la formación profesional y la universitaria y las necesidades reales, ¿vale? Pasa que cuando nosotros cogemos un currículum que viene de un psicólogo de la universidad, que viene de un logopeda, llega y le tenemos que formar en todas y cada una de las competencias que hemos visto antes, de los modelos, porque en la universidad en muchas ocasiones no ha habido una actualización adecuada para responder a las necesidades que tiene la vida real de los profesionales cuando están fuera. Todos los servicios, por lo menos de nuestra cartera de servicios, se han vuelto muy prescriptivos, ¿vale? Con lo cual necesitamos titulaciones concretas y específicas, ¿vale? De las que a veces pues, no tenemos en nuestro entorno esos perfiles y eso limita mucho la capacidad de poder contar con perfiles a veces más diversos. Os voy a contar, bueno, cuántas titulaciones no tienen el lugar idóneo, cuántos servicios tienen una titulación que no es la adecuada para prestar el servicio o no, que no es la más idónea. Hay una alta necesidad, además, tal y como están configurados ahora mismo los servicios, de profesionales con cualificaciones profesionales muy básicas, donde en todo su proceso formativo pues, no han tenido probablemente ni la oportunidad y muchas veces no el enfoque de incorporar competencias y metodologías que son las necesarias para que pueda trabajar con personas con autismo, ¿vale? Esta necesidad también de titulaciones tan prescriptivas hace que muchos profesionales cuando llegan o sea, cuando tienen que llegar a tener la certificación adecuada, ya han tenido que pasar por muchos procesos de estudiar una carrera, estudiar un máster y demás, que cuando le pides tú un sobreesfuerzo para que además se forme en autismo, dices que yo ya me he formado en el máster este y demás, que me certifique para mi profesión, con lo cual ahí vemos muchas limitaciones para conseguir esa formación, ¿vale? Y luego nos estamos encontrando también con una realidad que es compartida, y la pongo aquí porque lo hemos hablado con muchos compañeros y compañeras, que las nuevas generaciones no se comprometen con los proyectos a veces de forma tan a largo plazo y estamos viviendo una necesidad de cubrir una rotación permanente de profesionales en casi todos los servicios en los que estamos y eso es un reto porque formar a un profesional del autismo lleva tiempo, hay que hacerlo a fuego lento y realmente no estamos siendo capaces de formar a la gente con la rotación que necesita. ¿Cuál debería ser la formación que se necesita? ¿Vale? Pues debería estar lógicamente basada y prioritariamente enfocada en una cuestión por los valores, ¿vale? Y competencias claves que estén relacionadas con el marco de los derechos. Lógicamente hay que empezar por ahí para dar una buena formación. Partir de una adecuada comprensión del autismo, lógicamente y evidentemente. Competencias para el trabajo en equipo y en comunidad. Herramientas básicas y transversales para generar un adecuado estilo interactivo como facilitador, ¿vale? Con todo lo que eso implica, el ser facilitador, persona de referencia, mediador o traductor vital o como lo queramos llamar, ¿vale? Que tiene muchos nombres y hemos visto algunas prácticas en este congreso, pero sí que en ese rol tenemos que formarnos porque lógicamente en la carrera no nos han formado para eso en ninguna, ¿vale? Con lo cual es un proceso de aprendizaje que tenemos que hacer a posterior. Luego, ajustar la intensidad de la formación, y ahora hablaré brevemente un minuto de eso, ¿vale? Y que la formación debe garantizarse en los itinerarios formativos reglados. Creo que eso tenemos que conseguir que lo que luego necesitamos que un profesional haga en los servicios de atención temprana, de educación, en los servicios de adultos, sea algo que ya en sus propias formaciones regladas se les da, porque si no es muy complicado que hagamos siempre procesos de autoformación de todos los profesionales que llegan. Y yo planteaba ahí que debería haber diferentes niveles de especialización por profesionales. No podemos formar a todos los profesionales con el mismo nivel de intensidad. Tiene que haber, digamos, formaciones más intensas y más especializadas para determinados perfiles que sí que van a ser formador de formadores, ¿vale? Y que son personas, digamos, más transversales a todos esos grupos de apoyo, pero también tenemos que pensar que tenemos que formar a otro tipo de profesionales que son personas de apoyo que no necesitarán tanta cualificación, que tendremos que formar también a las personas que van a acompañar de una forma y en contextos de inclusión muy
muy habituales a las personas con autismo, ¿vale? Los profesores, tutores, el monitor de la piscina, que necesitarán una formación, pero una formación también ajustada al nivel que necesita. Y luego que necesitaremos formar a la sociedad también en su conjunto, porque al final una persona con autismo pues irá al peluquero, ¿vale? Se montará en un autobús, irá a un museo y todas esas personas también necesitarán sus pequeñas dosis de formación para poder incluir. Vale, no quería dejar de atender a esta parte, ¿vale? Que creo que es fundamental y es que nos tenemos que cuidar como profesionales bastante, ¿vale? La salud, el bienestar emocional del que hablamos mucho es un bienestar. Ayer hubo una comunicación al respecto muy interesante de una herramienta, pero es básico y fundamental que dentro del plan personal de vida que tengamos, ¿vale? Y bueno, lo dice una persona que igual tampoco le ha dedicado mucho tiempo a esta parte, pero que tengamos que tener un tiempo dedicado a cuidarnos, ¿vale? Como profesionales, pero que las organizaciones también tengan espacios donde nos puedan cuidar desde el punto de vista del bienestar emocional. Sufrimos también que muchos profesionales del autismo y en este último tiempo más llegan a momentos de burnout en su trabajo intenso. Y yo creo que eso se ha incrementado a lo largo de estos últimos años y lo digo por nuestra experiencia, pero también por muchos compañeros y compañeras con los que hablamos, que realmente el tema de la salud mental profesional vinculado a nuestro sector, bueno, pues es un tema a revisar y a implementar. Con lo cual, bueno, no me voy a detener en esto porque ya me queda muy poquito y hay que hacer la clausura y no me quiero extender más de la cuenta, pero sí que tenemos que incorporar procesos de gestión emocional dentro de los equipos, ¿vale? Procesos que realmente nos den herramientas para sobrellevar mejor el trabajo intenso que tenemos en algunos momentos y darnos oportunidades para encontrar ese equilibrio, bueno, ese equilibrio emocional que necesitamos para poder hacer un buen trabajo, poder seguir motivados y que nuestra profesión sea una profesión de futuro y a lo largo del tiempo. Simplemente a modo de conclusión ya, y estoy acabando, sí que y como se me pedía en el título la agenda de futuro, pues había hecho simplemente unas conclusiones por dejarlo en el resumen que también enviaremos para las actas. Propuestas a nivel micro, ¿vale? En macro y meso, ¿vale? De cuáles son las propuestas que podríamos tener como profesionales individuales, ¿vale? Cuáles serían a nivel organizativo y cuáles podríamos pedirle a las instituciones para, bueno, tener un contexto, ¿vale? De profesionales que pudiera dar respuesta al reto que tenemos con el autismo, que no es simplemente el reto de nuestra profesión, de nuestro trabajo individual o el de nuestra organización, ¿no? O sea, al final, cuando tenemos una mirada desde AETAPI o desde alguna de las organizaciones nacionales, tenemos una mirada de responsabilidad social sobre lo que pasa en el autismo en todo nuestro país y de cuál es la realidad de las personas autistas y sus familias, ¿no? Y entonces ahí hay que tener una mirada para cambiar el mundo, ¿no? Y yo creo que si eso hemos aprendido a lo largo de este tiempo, que nuestra profesión tiene que trascender un poco a nuestro trabajo individual y que tenemos la oportunidad o yo creo que la responsabilidad de intentar cambiar la realidad no solo de las personas a las que apoyamos, sino de las personas que están ahí fuera y a las que no apoyamos directamente, ¿no? Como profesionales individuales, y lo digo ya así en modo de conclusión, compromiso con la formación continua y con incorporar las competencias mínimas imprescindibles para cada perfil. Y yo creo que sobre eso hay que reflexionar para ajustar bien qué es lo mínimo imprescindible que cada perfil tiene que tener, porque no le podemos pedir a la gente que se haga 28 másteres de autismo, es prácticamente imposible si queremos que todo el mundo esté bien apoyado. Conocer de forma exhaustiva el perfil de fortalezas y barreras, hacer evaluaciones profundas, escucha y observación activa y empática siempre de la persona que tenemos delante, partir de las necesidades en primera persona, conocer los compromisos éticos y comprometerse con los valores de cada una de las organizaciones que se han asentado, pues lógicamente en un proceso de revisión compartido, evaluar constantemente nuestra ejecución, ¿vale? O sea, necesitamos tener evidencias de que lo que hacemos lo estamos haciendo bien y por tanto nos tenemos que autoevaluar constantemente, sobre todo y especialmente en el impacto que tenemos en la vida de las personas. Trabajar en red y orientado a la comunidad y a la participación de las personas, creando comunidades sensibles y accesibles.
desde el punto de vista un poco más meso, ¿no? Como por utilizar esta terminología y pensando un poco más en las organizaciones, la formación inicial y continua en derechos y en los modelos de intervenciones tiene que ser básica, transversal a cualquier organización que trabaje en nuestro ámbito. Establecer mecanismos para la participación y representatividad de las personas en el espectro del autismo y ahí, bueno, pues estamos todos intentando avanzar en ese ámbito, que creo que la convención lo deja claro y tenemos lógicamente que movernos en la línea de facilitar al máximo la participación y la representatividad de las personas. Implantación de una política de despliegue de la ética en la organización y una orientación hacia los valores de la organización. Establecer un plan formativo basado en competencias y nuevos roles profesionales y el compromiso con la formación de los profesionales especializados de otros recursos y entornos, ¿no? Tienen que ser muchos los autobuses que, como el de Astrade, ha fletado a 27 profesionales para venir al Congreso de AETAPI y para que próximos congresos de AETAPI realmente las organizaciones entiendan que hay que formar a los profesionales, hay que reciclar y hay que mantener un equipo adecuadamente actualizado para poder, como decía antes, garantizar el derecho de las personas a tener al lado un profesional con una adecuada formación. Y a nivel de instituciones y administración, bueno, ¿qué le podemos pedir? Bueno, como siempre, muchas cosas y luego, pues al final no hay nadie al otro lado. Hay aquí algún representante de la universidad, pero sí que creo importante que es fundamental que para que haya buenos profesionales formados se tengan que formar en los lugares donde forman realmente, ¿no? Entonces, en los ciclos formativos, en las universidades, los planes de estudios tienen que responder a las necesidades reales, porque es que el proceso que estamos siguiendo de autoformación de profesionales no está dando una adecuada respuesta a las necesidades que tenemos y los profesionales que nos llegan no están dispuestos a ese periplo de leerse 28 millones de libros y hacer 14.000 cursos, como hemos hecho muchos de los que estamos aquí, ¿no? Planes formativos que garanticen a los profesionales que ya están en activo una adecuada formación continua y reciclaje, ¿vale? Y garantizar un derecho es garantizar la formación de todos y cada uno de los profesionales, por ejemplo, de la educación, que presten atención educativa a un alumno con autismo. Contextos laborales que permitan condiciones de trabajo óptimas para cualquiera de los profesionales que trabajan con autismo. Y cuando digo óptimas, digo que se tenga el tiempo suficiente para hacer un buen trabajo, el tiempo suficiente para evaluar, el tiempo suficiente para coordinarse con un profesional de otro servicio y que no se pague desde los servicios públicos simplemente la atención directa con el usuario, porque en este modelo de intervención, la intervención va muchísimo más allá de todo eso, con lo cual las administraciones tienen que comprender que realmente tiene que haber otra forma de hacer las cosas. Luego, que se hagan titulaciones laborales adecuadas a cada perfil y que no se pongan titulaciones adecuadas que, por ser más económicas, no respondan al perfil de profesionales que muchas veces necesitan las personas con autismo para estar en un entorno de trabajo colaborativo, en comunidad, inclusivo y demás, ¿vale? Bueno, creo que estoy acabando ya, está esto ya en amarillo, así que estoy acabando. Creo que somos muy afortunados, ¿vale? Como profesionales de estar en AETAPI, de vivir entusiasmados por nuestro trabajo. Creo que todos los que estamos aquí, y como decía antes, habrá que decírselo a los de fuera, porque los de aquí sé que lo estáis, pero tenemos la suerte de trabajar en un entorno absolutamente motivante, que a todos nos despierta una vocación desenfrenada y que en el contexto de la etapa además salimos con un revulsivo siempre fabuloso, ¿no? Hemos tenido siempre mentores este año, o sea, desde hace 2 años lo hemos estructurado, ¿no? Pero el proceso de mentoría en AETAPI de forma informal lleva toda la vida haciéndose, ¿no? Cada uno hemos tenido nuestros mentores y y bueno, personas importantes que sin una chapita, como se hace ahora, sin un acompañamiento estructurado, sin el cariño de todo el mundo, pero que nos han acompañado en nuestro proceso formativo con mucha generosidad y con mucha profesionalidad. Y también me gustaría dejar un pequeño último también reconocimiento también para lo que llamamos las familias damnificadas del autismo, ¿vale? Que son nuestras propias familias, que gracias a ellas estamos aquí y que gracias a ellas podemos dedicar todo el tiempo a esta profesión tan bonita. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por toda una conferencia llena de tantas cuestiones que tenemos que abordar, por haber dado el toque, ¿no?, a cómo las administraciones probablemente tengan que estar más aquí, a cómo los profesionales, ¿no?, tenemos que tener toda esa formación, ese compromiso, a cómo nos tenemos que cuidar, ¿no? Como antes no me dijo, pues yo tengo que decir que todas las personas necesitamos apoyo y él es uno de mis apoyos. Es una persona a la que quiero, respeto y valoro profundamente y que no me dejo decirlo porque los dos somos muy sensibles y emocionales y nos encanta, ¿verdad? Retroalimentarnos y hacernos nuestra foto, que siempre nos hacemos en el Congreso, ¿verdad? Todo emocionados. Yo no quiero quitar más tiempo, pues seguro que tenéis un montón de preguntas. Así que las preguntas que tengáis, tenéis ¿nos podéis poner el QR? Sí, pero vamos. Aunque bueno, yo creo que ya a estas está, alturas le tendréis todos. No sé si hay alguna pregunta online que queráis enviarnos también. Afortunadamente yo creo que Marcos lo ha dejado todo tan claro, o con tantos puntos, ¿no?, abiertos, que tenemos que seguir avanzando en esta agenda, ¿no?, de futuro. Esperamos que a lo largo de estos 3 días en los que hemos abarcado tantos conceptos, comenzamos con el tema, ¿no?, de la interdependencia, cómo se nos ha quedado fijados a todos, ¿no?, ese modelo de la relación en el que esperamos seguir avanzando, como hemos comentado temas como la autodeterminación, ¿no?, que nos han venido a poner el foco. Y luego como compañeros, ¿no?, como Carmen nos hablaba del cambio de la visión que tenemos que tener, pero también como Leonardo nos recordaba, ¿no?, que tiene que ser todo de ellos, pero con ellos. Otra de las cosas fundamentales, ¿no?, es que intentemos pensar, para no alargarnos, cuál va a ser esa pequeña acción, ¿no?, esa pequeña piedrita, esa piedra seca que nosotros vamos a ir colocando, ¿no?, para que nuestra acción el lunes cambie. Lo importante de este congreso no es todos los abrazos y todos los conocimientos que tenemos, que es muy importante que obtenemos, sino es cuál es nuestro pequeño cambio, cuál va a ser ese compromiso, ¿no?, que tengamos en el futuro con las personas autistas y también con su defensa de derechos. Marcos nos hablaba de la chispa, ¿no?, de la chispa que tenemos que tener, de esa empatía, de esa experiencia compartida. Y al final, bueno, pues es esa ilusión, ese entusiasmo que nos caracteriza a los congresos de ADETAPI, al fin y al cabo, para intentar construir o empezar por una experiencia humana compartida.